Hola, hola amigos de Filosofía y Humor, aquí Camilo Pino, su host de siempre, su host habitual, con un nuevo capítulo de nuestro podcast de Filosofía y Humor. El día de hoy me acompaña Claudia Luis, conocida como Cali. Hola. Sí, hola, ¿cómo están todos por allá? Oye, estamos mejorando un poco, yo diría de a poco, nuestra consistencia en los podcasts nuevamente, pero igual nos volvimos a atrasar un poco, pero menos, o sea, ya no es el hiatus como de un año o meses que tuvimos antes. Sí, suena así como un drogadicto rehabilitándose tu idea de cómo hacemos nosotros los podcasts. Así como que caemos, pero volvemos, pero caemos. Y la gracia al final es como caer lo menos posible durante menos tiempo. Claro. Bueno, eso. Hoy día, para ya entrarnos, este podcast hagámoslo cortito, así, directo, como se dice, al hueso. Les cuento un poco dónde nace un poco el tema de este podcast. Una vez publicamos un meme que tenía relación con la ética. Y nosotros nos pusimos a leer los comentarios. Nosotros leemos regularmente los comentarios ahí de los podcasts, perdón, de los memes, aunque a veces no lo crean, pero De las publicaciones, en realidad. sí lo dedicamos a leerlo, aunque obviamente no comentamos ahí mucho, pero nos gusta, lo pasamos muy bien con eso. Y dentro de todo, había mucha gente discutiendo acerca de lo que era la moral y lo que era la ética, porque eso más o menos trataba un poco el meme. Y había mucha gente en verdad como discutiendo qué era la ética, qué era la moral, qué era esto, cuál era la diferencia específica. Y ahí más o menos me apareció la pregunta, que nosotros con la calle hacemos cursos de ética en la universidad, también en el colegio pasamos una unidad de ética, por lo menos cuando yo hacía clase en esos tiempos, y nunca efectivamente hicimos una distinción específica entre moral y ética. Y eso me llamó la atención, que mucha gente como que tenía la idea de que moral y ética eran efectivamente diferentes, pero sigue siendo uno que hace clase y lo vamos a ir explicando durante el podcast, no hay una distinción sustancial. Quizás cuando subamos este podcast podríamos repetir lo de que hicimos con el meme en el podcast de Foucault, del panóptico en el fondo, para como guiño guiño a los que nos escuchan el primer día o recién salido el podcast. Tendría que ocurrirse o no un meme acerca de... Bueno, ya algo se nos va a Pero ocurrir. repetir el otro. No, acuérdate, las reglas que no se repiten. No, se repiten pues cada cierto tiempo cuando nos acaba la imaginación. Pero eso. Ya, entonces más o menos vamos a contarle un poco el índice. Pero en el fondo es para contextualizar a las personas. Ahí es como un premio para el que no escuchó. Sí, pues. No, sí, totalmente de acuerdo, pero sigo diciendo, eso está supeditado al ataque de imaginación que uno pueda tener con un meme. Pero algo se nos va a ocurrir, ya, el índice un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco qué es ética, qué es claro, moral. la etimología, si se quiere, del concepto, la palabra ética. De dónde vienen, qué significan, y justamente queremos un poco con eso zanjar la distinción si son lo mismo, si no son lo mismo. Después de eso, claro, vamos a hablar de algunos usos especiales o pedagógicos un poco el tema, y después sí específicamente lo que yo llamaría los 3 grados del uso de la palabra ética, que uno lo ve también en las clases, por lo menos El para dejarlo en concepto, universidad. claro. Así que entremos, pues Cali, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, la palabra ética viene de ethos, del griego ethos, mejor dicho, y hay 2 modos de escribir el griego, y después vamos a caracterizar un poco de dónde surgen estos 2 modos y cómo podría vincularse o de dónde surge cuál primero y cuál después, ¿no? Pero bueno, la primera es escrita con la letra griega eta, que nosotros hoy en día la escribimos como con una H, y esto significa hábito o costumbre, así nomás, a secas. De hecho, la primera entonces definición, digamos, raw, como se dice, cruda, de la palabra ética es hábito o costumbre. O sea, costumbre, podríamos obtener eso. Y luego es la misma palabra, pero escrita con epsilon, que es lo que hoy día escribimos como una E normal. Y esta acepción o de este modo de escribir la palabra ethos significa carácter o modo de ser. Claro, o sea, bueno, cuando uno lee la ética a Nicómaco, al principio de la ética a Nicómaco, Aristóteles hace una especie de repaso de dónde viene la palabra ética, y él dice que justamente viene como de esta transformación, esta mutación que tiene la palabra, del paso de una epsilon a una eta,
que pasa a ser costumbre. Es decir, la ética es costumbre. De ahí viene un poco la palabra que nosotros usamos generalmente como ética. De hecho hay una discusión ahí, no quiero entrarme mucho, pero algunos dicen que justamente la palabra que usa Aristóteles para referirse a este cambio es algo así como un cambio hacia mejor, por así decirlo. Entonces, sigo diciendo, no quiero entrarme en una cosa muy técnica, pero vendría a ser ética la mejor de las costumbres. No solamente costumbres, sino la mejor de las costumbres. Y bueno, esto o esta palabra pasa al latín como mos o moris, que significa exactamente lo mismo. Costumbre. Costumbre. Entonces, básicamente, en estos pocos minutos hemos saldado todo el problema del podcast. Es decir, digamos, a grandes rasgos y desde un punto de vista etimológico, la palabra ética y la palabra moral son exactamente lo mismo. Es decir, son intercambiables, son, como se dice, sinónimas. ¿Por qué? Porque una viene del griego y la otra viene del latín. Pasa del griego al latín y del latín llega a nosotros de mos a moral. Es decir, es como si yo dijera dog o dijera perro. ¿Se dan cuenta? Estamos básicamente remitiéndonos al mismo objeto técnicamente cuando usamos esa descripción, solo en diferentes lenguas. Claro, ya es distinto, por ejemplo, cuando decimos hot dog y completo. Ya, eso sí que es profundamente distinto. Ya, pero mentira. Entonces, retomando un poco la idea, ambos conceptos significan los actos humanos que moldean o dan consistencia en el fondo a nuestro carácter como humanidad o personalidad. Claro, o sea, es decir, no es solamente, como decíamos, no es solamente las costumbres, porque claro, cuando uno usa la palabra ética o la ética de, y te podamos revisar un poco esos casos especiales, pero no solamente las costumbres, sino de cierto modo un poco las mejores costumbres. Dentro de ellas Aristóteles va a decir esas costumbres que a mí me interesan en la ética, dice Aristóteles, son las virtudes. Por eso no es solamente, o sea, claro, digo, no lo utilicemos en el español actual como ética como sinónimo de costumbre, aunque pareciera hacerlo, sino que de aquellas costumbres que, como dice recién la Cali, mejoran a los seres humanos, lo llevan a su finalidad en el caso de la ética aristotélica, o sus virtudes, etcétera, etcétera, o al deber en el caso kantiano. Es decir, no son solo cualquier tipo de costumbres, sino esas mejores costumbres. Y en este sentido, retomando un poco la idea, es que mos o moris, que se traduce como moral, uno podría asociarla a uno de estos dos conceptos o de estas maneras o modos de escribir la palabra ética en el griego, con eta o con épsilon. Sin embargo, en este podcast y para efectos de este podcast, lo que vamos a hacer es tratarlas como sinónimo, porque verdaderamente eso es lo que son. O sea, de hecho, no solo en este podcast, en nuestras clases de ética, o sea, por lo menos yo en mis clases de ética, y por eso yo me asombré, y por eso yo le dije a la Cali que grabé un podcast de esto, porque había mucha discusión en los comentarios acerca de lo que era la moral, la ética, y claro, había gente que definía una y después los decían, no, es que tú con lo que estás definiendo como moral en realidad estás definiendo la ética, y viceversa, y todo. Y decía, pucha, yo nunca he hecho una distinción, porque en lo que he estudiado este tema, más o menos, esto que acabamos de zanjar es como relativamente como de la primera clase, entonces nunca hemos hecho la distinción. Ahora sí, un pequeño apartado. Existen algunos libros de ética, alguna introducción. No se me viene ninguno en la cabeza, que es lo más raro, pero puede ser que algún profesor de ética en su clase de ética, muy bien, y expresando esto, dejándolo como tácito, dejándolo expreso, diga, vamos a referirnos a ciertos fenómenos culturales, específicamente la costumbre, por ejemplo, con moral, y a la reflexión técnica sobre esto, es decir, lo que hace Kant, Aristóteles, Nietzsche, todo ello, como ética, por ejemplo. Pero él lo tendría que dejar saldado y él tendría que aceptar, este profesor o este libro, que eso no es distinción pedagógica, no es una distinción conceptual. Y yo hasta cierto alcance lo encuentro súper útil en el fondo, hacer esta distinción. Que, a ver, ¿para qué multiplicar los entes si de algún modo uno puede hacer lo mismo con uno solo? Pero para modo de distinguir, y es lo que vamos a ver a continuación en este podcast, para modo de distinguir entre, por ejemplo, ética 1, 2 y 3, quizás distinguir entre ética 1 y 2, o 2 y 3, mejor dicho, y a la 1 ponerle moral. Porque así
claro, es más fácil para el alumno quizás el distinguirlas, pero en realidad, yo creo que lo más sencillo, y es una apreciación personal, es identificar que hay 3 modos. 3 usos de la palabra Hay 3 ética. usos, claro, del concepto ética o de la palabra ética, pero y si bien uno puede utilizar la palabra moral perfectamente, ¿para qué multiplicar los entes? Claro, o sea, son totalmente intercambiables. O sea, lo que decía la Cali es que básicamente cuando nosotros usamos la palabra moral o cuando usamos la palabra ética, generalmente nos referimos a 3 tipos de, vamos a decirle, planos o reflexiones o contextos a los que podemos aplicar, como le dije, la palabra moral ética. El primero de ellos es efectivamente ocuparlo con la palabra costumbre, es referirse a las costumbres de una persona. Y aquí pasa algo muy paradójico, algo muy curioso. Podríamos encontrar como éticas buenas y malas, o morales buenas y morales malas, porque uno podría decir, para hacer un ejemplo, en esta primera categoría del uso de la palabra ética, dices, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la ética del talibán, por ejemplo. No estoy de acuerdo con la ética de lo que pasa con el Estado Islámico. O de los aztecas, por ejemplo. Con los aztecas, claro. En ese sentido, uno está haciendo una descripción en que justamente es sinónimo exacto de costumbre. No estoy de acuerdo con las costumbres que se están llevando a cabo o que se llevaron a cabo en ese contexto. Es el primer plano o el primer horizonte del uso de la palabra ética o moral. Y vamos a llamarle, bueno, se le conoce como ética descriptiva. ¿Por qué? Porque todavía no juzga algo bueno o malo, sino que simplemente describe, porque es una costumbre. Es una costumbre. Es lo que hace el antropólogo. El antropólogo va a ver un pueblo y describe sus costumbres, pero no las juzga, sino que las describe en un libro, etc. Y eso justamente, como decía la Cali, algún pedagogo por cosas técnicas podría llamarle a esto moral, para distinguirlo de lo que es el siguiente nivel, que es básicamente lo que hacemos en una clase de ética. Aunque obviamente cualquiera podría también ponerle a esto ética y a la otra cosa moral. Claro, porque en el fondo uno puede compartir o no una cierta moral con un cierto pueblo, por ejemplo. Claro, y eso es costumbre. Y eso es costumbre, porque al final lo que se comparte o no son distintas costumbres, o sea, son distintas costumbres. Por ejemplo, yo no comparto la ética del rodeo, por decirlo algo como... Claro, la moral de los rodeístas. Claro, de los rodeadores. Rodeadores. Roedores. Esos son roedores. Sí, sí. Claro, uno puede no compartirla, pero fíjense que en ese sentido se le está atribuyendo el concepto de costumbre. Pero cuando yo digo, por ejemplo, el rodeo es inmoral, más allá que lo sea o no, fíjense que estamos utilizando la palabra moral o la palabra ética en otro sentido, y es un sentido superior. Entonces, en ese segundo sentido, y como les digo, algunos pedagogos, algunos profesores o filósofos que tengan que explicitar esta diferencia técnica antes de empezar su clase, le atribuyen a este segundo nivel la palabra ética, y ahí estamos efectivamente ante una reflexión racional y sistemática acerca de la valoración de los actos humanos como buenos o malos, o lo que hay entre medio, en verdad, o toda la salvedad. Claro, y aquí podríamos decir que están las teorías éticas, de algún modo, como el utilitarismo, el consecuencialismo. Aristóteles, Kant, Nietzsche, más gente. Y más gente. Y toda la gente que teoriza acerca de la ética. Es decir, ellos no están describiendo costumbre. No están describiendo una costumbre de una cierta cultura, sino están hablando conceptualmente, es decir, teóricamente, y estableciendo los principios de esas costumbres, por decirlo de algún modo, o de costumbres en general, que se catalogarán buenas o malas, para efectivamente realizar un esfuerzo de constitución de una teoría ética. Claro, entonces cuando uno dice, yo no comparto la ética del talibán, por ejemplo, uno está haciendo la primera ética, pero cuando uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no la comparto? Ahí está haciendo este segundo nivel de ética, porque ahí estamos entrando en la teoría de la reflexión filosófica acerca de por qué consideramos que eso es bueno o malo o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando un antropólogo, por así decirlo, hace una notación, una datación, una investigación respecto de, por ejemplo, las costumbres de un pueblo o la moral de un pueblo, como les dije, él no se va a discutir si eso fue bueno o malo. Quizás en el fondo de su pensamiento, alma, dice eso es bueno o malo, no sé qué, pero su trabajo se circunscribe un poco a la notación de esto. Pero justamente lo que uno se pregunta después es
¿será bueno o malo esto? No sé, ¿será bueno o malo tener esclavos? ¿Será bueno o malo hacer sacrificios, sacar el corazón a los esclavos y ofrecerse a los dioses? Claro, esa reflexión ya es justamente el segundo nivel y es lo que algunos le llaman propiamente ética, y es lo que hacemos en clase de ética. Claro, y en adición a eso se trata es dejar de ejemplificar e ir a una teoría más bien universal, es decir, a qué se puede aplicar el concepto bueno, el concepto malo, el concepto indiferente, y de ahí, a partir de ahí quizás se va ejemplificando, pero en el fondo estas ejemplificaciones son algo más bien accidental a la teoría misma, porque cuando nosotros estamos en el primer nivel de ética o moral, estamos describiendo y podríamos decirlo, nuestra conversación está basada en estos ejemplos. Cuando uno está hablando de ética en esta segunda acepción, estamos construyendo preceptos más bien universales o con pretensión de universalidad para poder aplicar en el fondo a estas distintas culturas o distintos modos de ser, etc. Claro, es como cuando ya uno... Perdón, en mi curso estamos en Kant, ya pasamos a Bentham, pasamos a Mill, cosas así, pero en Kant estamos... Claro, para entender por qué la esclavitud es mala, hay que explicar qué es la libertad, qué es la razón del ser humano, qué es el imperativo categórico, qué es, no sé, estoy pensando, o sea, sí sé porque hago clase, pero qué es el deber. Claro, pero no es qué es la libertad para Camilo o qué es la libertad para tal pueblo, por ejemplo. Claro. Es, en el fondo, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que caracteriza la libertad humana? Cómo todo este sistema se conecta dentro de sí mismo para poder decir, efectivamente eso es bueno o efectivamente eso es malo, o efectivamente lo que está haciendo el talibán es malo, ¿cachai? Lo que está haciendo ISIS es malo, pero ¿por qué? Esa pregunta del por qué, que ustedes se imaginan, esa es justamente la pregunta filosófica, y es por eso justamente en este segundo nivel sí estamos haciendo específicamente filosofía, y por eso algunos autores, algunos libros llaman que esto sí es ética. Esto sí es ética, lo demás es moral, pero sigue siendo, lo están usando a modo de costumbre y sigue siendo, perdón el reiterativo en este podcast, pero es que al final de cuentas, claro, podemos decir que ambos son ética, ambos son morales porque son sinónimos. Ya no se nos ocurre qué decir. Ya, pero nos queda el tercer nivel de ética, y este nivel de ética rara vez, o sea, no rara vez, pero es algo que a veces aparece en las clases. O sea, digo, el segundo nivel que acabamos de ver es lo que usted toma en una clase de ética, es lo que lee en un libro de ética, es lo que va a ver en un video de YouTube de ética. Pero hay un tercer nivel del uso de la palabra ética que generalmente lo vemos en lo académico, en la universidad, cuando discutimos estos temas, lo discutimos con la Cali, por ejemplo, que se llama metaética. Que es decir, yo le puedo preguntar a la Cali, ¿qué es lo que entiende Kant como imperativo categórico? ¿Se dan cuenta? Esa reflexión va un poco más a una reflexión metaética, perdónenme por ser reiterativo, pero es post-filosófica, es decir, ya no me interesa tanto la teoría moral, no me interesa tanto si eso me conduce a mí a actuar mejor o peor, porque en el segundo nivel, de cierto modo, cuando uno entiende lo que es la ética, de cierto modo a uno lo conduce para actuar mejor. ¿Se dan cuenta? La primera ética, la ética descriptiva o la moral descriptiva, no me hace mejor o peor persona, sino que es simplemente una notación, una datación de lo que ocurre. En el segundo nivel, en este segundo tipo de ética, que algunos la conocen como ética prescriptiva, efectivamente esa reflexión puede ayudarnos a actuar mejor o peor. Es decir, nos echa luz sobre nuestro pensamiento y dice, efectivamente yo estaba actuando mal, ahora que estudié esto, ahora que entiendo más o menos cómo se conecta intelectualmente o filosóficamente estos puntos, no lo haré o lo haré de este modo porque uno tiene más claridad. Y en este último nivel, que es el tercer nivel, como le dije, que es metaética, de nuevo no nos ayuda tanto a actuar bien, porque es simplemente la disquisición o la discusión de nosotros, los profesores o académicos de filosofía, preguntándonos ¿qué demonios dice Kant cuando usa la expresión imperativo categórico? ¿Qué es categórico? ¿Qué es imperativo? Vamos a un diccionario de alemán de los tiempos de Kant y ver qué efectivamente significa la palabra imperativo, qué es una máxima, qué es un principio. Un poco más o menos reflexionar sobre esos temas, pero si se fijan, es como del lenguaje, es conceptual, es filosófico, obviamente, pero ya está un poco más alejado de la reflexión de la acción humana, que es el objetivo de la ética. Claro, es como un desglose, si se quiere, de cada parte de un sistema ético, por decirlo de algún modo. Es decir, ¿qué significa vida buena? ¿Qué significa
vida y qué es bueno, por qué todos... es como ir especificando en qué consiste cada concepto utilizado o cada concepto importante, relevante, si se quiere, en cada teoría ética. Por ejemplo, y esto pasó con la Cali, que lo conversamos hace como 1 o 2 semanas atrás, yo creo que ya se acuerda. Discutíamos que la palabra que usa Aristóteles para nombrar la finalidad de la vida, el objetivo de la vida, es eudaimonía, que algunos de ustedes podrán decir que es felicidad, y en muchos libros se ha traducido como felicidad, pero no es específicamente la felicidad. Yo eso lo he discutido con los alumnos, porque también me dicen, es felicidad, pero uno no puede ser por siempre feliz, me decían los alumnos. Y decía, sí, efectivamente, porque Aristóteles nos quiere decir felicidad o alegría con eudaimonía. Para mí es una mala traducción, yo creo que para muchos una mala traducción, y la palabra que tenemos en español para eso es dicha, que es una palabra que usamos poco, pero efectivamente es la mejor palabra. ¿Y te acordás de la palabra que habíamos encontrado en inglés cuando estuvimos viendo? No me acuerdo, pero no me acuerdo. Que era flourishment. Como florecimiento. Que era florecimiento. Y era no sé, yo lo encuentro muy raro, pero fíjense que también la felicidad de la vida, la felicidad a la que aspira Aristóteles a través de la virtud, a través de la ética, es una especie de florecimiento. Que claro, para nosotros en español nos suena muy raro y nos suena como dicha, pero sabemos tampoco que la felicidad no puede ser, que la eudaimonía, que la palabra que usa Aristóteles, no puede ser felicidad, porque uno puede ser feliz un día y el otro día, o durante los próximos 100 días, no ser feliz. Y uno no podría decir que esa vida fue dichosa, ¿sí o no? Tú te puedes ganar la lotería y al otro día se te puede morir toda tu familia en un accidente y nadie podría decirte tú eres una persona dichosa. Pero por otra parte, podrías tener una vida muy simple, con personas que te quieran, con amigos, no ser millonario, no ganar absolutamente nada, ni estudiar una cosa increíble, pero puedes tener una vida dichosa. Más o menos pasa la distinción. Pero si se fijan, toda esa discusión que acabamos de tener se movió entre la ética y la metaética, porque al final estamos discutiendo de la traducción de una palabra de un libro de ética y cuál era la mejor respecto a lo que efectivamente quería Aristóteles decir. Así es, y con eso en el fondo tocamos las 3 acepciones de la palabra ética. Yo no sé si, Camilo, tú tienes algo que agregar a uno de esos 3 puntos. Yo no, simplemente lo mismo, como para cerrar un poco el tema, que es un tema incerrable dentro de todo. Ética y moral a grandes rasgos son sinónimos. En mis clases yo la uso de forma sinónima. Les digo a mis alumnos, obviamente, ante esto, les explico más o menos lo que acabamos de explicar. Les digo, y aquí adelante la voy a usar de manera sinónima. No hay una distinción entre estos dos conceptos. Y lo mismo, libro que yo he leído sobre este tema también esclarece lo mismo. O sea, son sinónimos. Algunos discutirán más de dónde viene, pero generalmente lo usan como sinónimo, excepto como algunos libros también dicen, quien va a usarlo en términos pedagógicos de manera distinta, enúncielo primero. Pero es un tema pedagógico, no es un tema filosófico. Claro, no es un tema en el fondo de que realmente sea así, sino que realmente significan lo mismo y que uno, a modo pedagógico, como dice Camilo, puede diferenciarlos, pero en realidad significan lo mismo. Y claro, con nosotros con Camilo, cuando subimos ese meme fue como chuta. Se están matando. Y nos querían matar a nosotros también, algunos de esas personas, porque en el fondo nosotros no habíamos hecho esa distinción. Claro, y se están matando por algo que ni siquiera merece uno. O sea, perdón, no es que no merece. Pero claro, están discutiendo por una discusión que no se discute. No sé si ese es el punto. Claro, y además nos alegaban a nosotros, como administradores de la cuenta, el estar dando información errónea. Que cómo ponen que ética y moral son lo mismo, sí. Pero ahí lo habían deducido de algo que no sé dónde lo habían deducido. Porque, eran conocimientos previos en el fondo. Claro, o mejor más intuiciones previas, pero claro, no fundadas por ya, bueno, perdón. No, más allá de eso es que de repente cuando uno se pone a discutir en redes sociales, uno puede ser agresivo con tal de... Claro, no estoy de acuerdo con la ética de la gente, o sea, la gente que comenta. Y usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con la moral. Así es, y van a significar lo mismo. Ese mal chiste acaba de resumir todo nuestro podcast. Claro. Pero eso en realidad, en el fondo, bueno, ustedes saben, todos los comentarios son bienvenidos, etcétera, pero era más que nada para nuestra cuota de defendernos y también de... A mí me gustó porque dio paso a este podcast. Sí, dio paso a este podcast que... En realidad, claro, quizá ustedes terminen este podcast y digan, bueno, aprendí algo nuevo. O quizás dijeran, bueno.
Bueno, O este podcast no me gustó tanto, pero no sé, aprendí algo nuevo. O quizás como, dato curioso. a mí me gustaría hacer un curso de ética en podcast, pero debo decir que efectivamente hacemos cursos de ética con 18 a 20 y tantas sesiones en la universidad, entonces me costaría por lo menos ahora reducir todo eso a unos 4 o 5 podcasts. Pero no sé, algún día podríamos hacer algo de ética, podríamos darnos un podcast por venta, un podcast por mí, un podcast, cosas así, no sé si. No nos estamos comprometiendo a nada. Y ahora estamos en ASMR. Sí, la Cali básicamente me mira con cara, digo, no nos comprometamos en cosas porque estamos apenas sacando podcast, ya ese es mi recurso. Ya sacamos 2 veces al mes, que no es un mes corrido, no es un mes de calendario. Es lo que cuenta. Así que vamos de a poco, vamos institucionalizando nuevamente los podcasts, es decir, calendarizándolos. Que en realidad nosotros los tenemos súper calendarizados. De hecho, todos los jueves son de grabar podcast. Pero bueno, vean que llevamos 2 podcasts al mes, no de calendario. Entonces, estamos haciendo lo que se puede. Ya, bueno, perdona, ya eso ya era como... Estamos como en los saludos Chile, de señales podcast al final. Sí, no, en Chile esto se llama cebollita picada. Entonces estamos picando cebolla acá, llorando un poquito. Sí, llorándoles un poco, sí, pero da lo mismo. No, solamente les quiero decir que vean Squid Game o los Juegos del Calamar. No, mentira. El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. Sí. Podríamos hacer una crítica filosófica de los Juegos del Calamar. Podríamos hacer una crítica filosófica. ¿Viste que tú también dijiste los Juegos del Calamar? El Juego del Calamar, acabo de decir, creo. Sí, del Juego del Calamar. Sí, podría ser interesante. Ya, nos despedimos entonces. Yo soy Camilo Pino. Como siempre, recuerden seguirnos en redes sociales, darle like, compartir. Ustedes ya entienden todo lo que les dicen todos los otros podcasters y youtubers. Así que eso mismo, piensen en su mejor youtuber y podcaster, aplíquelo a nosotros. Porque se nos olvida siempre decir eso. Ya, chao, que tengan una buena semana o hasta cuando nos veamos de nuevo.